¿Qué tal amigos de Huacha Noticias? Bienvenidos a este espacio en donde no le damos noticias de 30 segundos, sino le damos contexto para que usted entienda mejor de qué se trata la información y usted se haga una idea clara, que su pensamiento haga un juicio crítico de lo que se le da de información y no esas notas de 20, 30 segundos como en los medios tradicionales les dan. Hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó sobre cómo va a quedar la ley sobre el maíz, porque la organización Sin Maíz No Hay País ha presionado para que se protejan los diferentes géneros de nuestro maíz criollo, porque es importante para mantener una soberanía alimentaria. Es importante que se proteja a nuestras especies de maíz. Recordemos, yo les recuerdo que en el 2009, sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se aprobó que se sembraran en México 1.415.580 hectáreas de tierra y aquí es algo importante que debe también retomar la autoridad, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Se aprobó que se experimentara la siembra de maíz, algodón, soya y trigo transgénicos, ¿sí? Entonces hoy se dio a conocer que está prohibido. Se mandó más bien una iniciativa de ley al Congreso, la presidenta la envió, para que se prohíban el maíz genéticamente modificado o transgénico, para que se evite que se cultive en nuestro país, porque ese maíz es dañino para la salud de los mexicanos. Entonces hoy dio a conocer de qué se trata la modificación constitucional la presidenta Claudia Sheinbaum. El texto quedaría así, ya como un acuerdo, es: México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Y es que desde hace ya, digámoslo, desde los 80 ya están en México actuando estas compañías como Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, Syngenta, AgroBayer y PHI ya están en México. Desde aquellos años recuerdo yo que han intentado presionar a los congresos o al Congreso de México, a los presidentes como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fox, y fue con Felipe Calderón cuando lograron que se aprobara esta siembra en más de 1.400.000 hectáreas de tierra para que se sembraran semillas genéticamente modificadas. Y esto, pues, igual que la importación de semillas también de otro país, de Estados Unidos principalmente, no permitía el desarrollo del campo mexicano.
De hecho, pues podemos decir que se han introducido semillas en algunas regiones del país genéticamente modificadas, y esto es grave porque la intención finalmente de ellos, con la introducción de estas semillas, incluida la del maíz, porque ya no se reproducen, es un maíz que no se reproduce, es dejar a México a expensas de la venta de todo tipo de granos y ponernos de rodillas ante el mercado internacional, que México no tenga producción nacional de granos básicos, y eso es perder la soberanía alimentaria, cosa que no se debe de permitir. Y de igual manera, la corrupción dio mucho de qué hablar también en el sector salud, en el sector de los fármacos que fueron introducidos a los diferentes sistemas de salud de México, como el IMSS o el ISSSTE, o el sector salud. Había una práctica muy corrupta, muy mala, de malas entrañas de parte de muchos funcionarios que crearon empresas fantasma para surtir de medicamentos al ISSSTE, al IMSS y al sector salud. Se les permitía por parte de los presidentes, expresidentes, y por ejemplo, no eran productores de medicamentos, no eran distribuidores tampoco, simplemente compraban los medicamentos y se los revendían a precios estratosféricos al IMSS, al ISSSTE y al sector salud, y pues dañaban las finanzas de estos institutos, y también dañaban pues la salud de los derechohabientes y la economía de los derechohabientes, porque en muchas ocasiones no encontraban los medicamentos en las farmacias debido a este asunto de los sobreprecios. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues ha negociado directamente con los productores de fármacos, evitando así los sobreprecios, y en la mañanera dieron a conocer cuál es el método que están usando para la compra de medicamentos a bajo precio para que lleguen a todos los mexicanos. Uno de los cambios esenciales en la compra que hicimos este año es dejar muy claro con toda la industria que participaba que quien iba a recibir los contratos era directamente quien fabricaba los insumos o quien era el titular de los registros sanitarios y los importaba, pero había hecho el proceso en México ante la COFEPRIS de ser el titular de ese registro sanitario. Históricamente lo que pasó es que había compañías completas, muchos distribuidores que no fabricaban nada y lo que hacían era comprarle directamente a los fabricantes y luego revendérselo al gobierno. Eso ponía al gobierno en una situación desfavorable en el sentido de que no podíamos negociar las mejores condiciones, no teníamos una relación directa con los que fabricaban los insumos para poder solventar cualquier tema que tuviéramos, y además muchas veces nos encontrábamos como gobierno, particularmente fue una pelea que dio la administración pasada de manera muy clara, con competidores desleales que buscaban ahora sí que poner al gobierno en desventaja, sacarle el mayor precio posible y tenerlo rehén muchas veces de no poder comprarle más que a ellos, es decir, monopolizar muchas de las claves. Hay ciertos fabricantes que al mismo tiempo son fabricantes y distribuidores, entonces muchos de ellos sí participaron, simplemente no están revendiendo cosas a otras las compañías. Y lo que podemos afirmar, porque lo ha dicho ya la presidenta y fue la instrucción desde el principio, es que habláramos con toda la industria para dejar claro que a quienes íbamos a contratar iba a ser directamente a estos titulares de registros sanitarios. Y hasta ahora todas las compras que hemos hecho de la compra consolidada de medicamentos han sido precisamente personas que sean o los fabricantes directos en México o los titulares de un registro sanitario importando productos de otra parte, pero que no sean los titulares, o en solo pocos casos donde hay ciertos productos extranjeros que entran bajo un acuerdo de equivalencia con agencias regulatorias de otros países, los titulares de esos registros fuera del país. Es lo único, las únicas compañías a las que les hemos comprado. Esto es importantísimo porque nos ha permitido, y me ha tocado a mí encabezar parte de este proceso, tener unas condiciones mucho más favorables que las que históricamente se había hecho.
Y la parte de distribución es importantísimo que la sepan, muchas compañías no son distribuidoras logísticas, lo que hacen es ellos ya contratan a quien les distribuya para entregarnos en los hospitales y almacenes que les habíamos pedido, es decir, cambiar un poco la relación. En vez de contratar a un distribuidor, contratar al fabricante y que el fabricante encuentre a su distribuidor logístico que mejor le convenga para entregarnos en las condiciones que requerimos. Y hay otro escándalo porque en este sexenio se han destapado diferentes escándalos de corrupción, como el del Infonavit. Pues ahora se da a conocer por parte de Martí Batres, que es el director general del ISSSTE, que había una fundación, se creó una fundación ISSSTE, la cual están investigando porque recibía recursos de parte del instituto en anteriores administraciones. Se le daba recursos con la promesa de que iba a beneficiar al instituto, al ISSSTE, con medicamentos, con equipo, y sin embargo era una fuga de dinero hacia esa fundación ISSSTE. Se le daban millonarios recursos y nunca regresaban los dineros. Esto fue lo que explicó el director general del ISSSTE, Martí Batres, al respecto. Tenemos documentado, como presentamos aquí, que el ISSSTE le entregó a esta fundación 5 millones de pesos, recientemente creada, se crea en 2016 y en 2017 le entrega 5 millones de pesos para comprar elementos que podía comprar directamente el ISSSTE. O sea, el ISSSTE no necesitaba crear una fundación para que a su vez comprara camillas, por ejemplo. El ISSSTE podía comprar camillas y llevarlas a los hospitales donde hacían falta. No se tuvo ningún informe de qué se hizo con esos 5 millones de pesos. No se tuvo ninguna recepción de mobiliario, equipamiento en los hospitales por parte de la fundación. Hasta casi 9 años después llegó un aparato a un hospital que llevó la Fundación ISSSTE, que se había comprometido a llevar para un tema de la piel, de eliminación de verrugas, manchas, etc. Eso es todo lo que se conoce, eso es todo lo que se sabe. Pero el área administrativa no tiene registro alguno. El área de almacenes no tiene registro alguno de donaciones que hayan llegado por vía de la Fundación ISSSTE. El área jurídica no tiene registro alguno de algún tipo de operación. Entonces, esta fundación actuó por su cuenta. En su momento, las autoridades federales de entonces le dieron la calidad de donataria, entonces podía recibir donaciones. No sabe, el ISSSTE no sabe qué donaciones recibió, con qué montos, a qué se destinaron, qué compró, qué se hizo. Nada, es una fundación que actuó por su cuenta, es una fundación privada. Nosotros no estamos en contra de que existan fundaciones privadas, hay muchas fundaciones muy buenas que realizan labores muy loables, pero de lo que estamos en contra es de que se utilice el nombre del ISSSTE, las instalaciones del ISSSTE y los recursos del ISSSTE, pues para fines propios de una fundación. Y bueno, esta es la explicación del por qué se enojan tanto panistas como priistas de las acciones que están llevando a cabo desde el sexenio pasado contra la corrupción. Se enojan mucho, están pero dolidos, lloran en las redes sociales, agreden al gobierno, a la presidenta, a los servidores públicos, a la gente. Los agreden todos los días porque están dolidos, porque les quitaron la mina de oro que eran los institutos y las instituciones mexicanas. Y precisamente, pues hablando de corrupción, la presidenta envió al Congreso una iniciativa para terminar con el nepotismo y con la reelección de diputados, senadores, presidentes municipales, en fin, bajo el concepto de la no reelección de funcionarios. Ese es el fundamento de esa ley, que no se reelijan, porque pues, está mal, se vuelve
medio viciado, tanto el Senado, tanto la Cámara de Diputados. Se pasan de esposo a esposa los cargos, las diputaciones, las senadurías se pasan de un lado a otro, se las heredan como si les pertenecieran y no le dan movilidad al Congreso ni le permiten que nuevas generaciones de buenos jóvenes con gran calidad, con gran profesionalismo puedan entrar a estas instituciones y que puedan servir de mejor manera para terminar con todos los vicios que venían arrastrando desde hace sexenios. Bueno, ese dictamen que envió la presidenta al Congreso, pues hoy fue aprobado en comisiones y va a ser discutido en el Pleno de la Cámara de Senadores el próximo martes 25 de febrero. Y la verdad es que es una iniciativa, una ley que les está pisando los callos a una mayoría de los que están discutiéndola en el Congreso. Ojalá y no la echen para atrás, porque es algo que a muchos de ellos no les conviene. Y en el frente que se abrió desde Estados Unidos contra México, Donald Trump reiteró nuevamente en una conferencia de prensa desde Florida que México está en gran parte controlado por los cárteles de la droga. También dijo que si quisiera México ayuda, que nos la daría. Eso se lo dijo a los periodistas presentes en su conferencia y además acusó a México de permitir que una enorme cantidad de migrantes sin visa pasen por nuestro país hacia Estados Unidos. Pero pues ya sabemos el tipo de ayuda que nos prestaría a través de sus fuerzas armadas, una invasión en territorio mexicano que no se debe de permitir, porque si lo permite el gobierno mexicano, ese ejército ya jamás se va a salir de territorio nacional. Y bueno, hoy la cadena CNN informó que por instrucciones de Donald Trump, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos utiliza drones MQ-9 Reaper para sobrevolar de manera encubierta nuestro territorio con el fin de espiar a los cárteles de la droga radicados o que operan en territorio mexicano. Y ante esta información, a propuesta del senador del PAN, Enrique Vargas, y la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera, solicitarán a la Secretaría de la Defensa Nacional información, la información que tenga sobre los presuntos sobrevuelos de estos drones o aviones de Estados Unidos, y si es que han realizado este tipo de vuelos para espiar a los cárteles de la droga sobre el territorio nacional, pues van a pedir la información correspondiente para que la Sedena dé información clara sobre este asunto. También reiteró o dijo que su partido no está a favor de una intervención estadounidense en el país, pero sí de la colaboración. Pues vaya hasta que dicen algo bueno, porque en este tipo de asuntos yo opino que todos los mexicanos deben defender la soberanía nacional sin importar los colores. Y un caso que está sonando en las redes sociales, en los medios, es el caso de Alito Moreno. Sí, así como lo escucha, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, o lo que queda de él, fue llamado a cuentas por congresistas de Estados Unidos, por personas políticos de Estados Unidos, y él muy obediente fue allá, se apersonó y de acuerdo con la información que trascendió fue a
pues a tratar las relaciones México-Estados Unidos, temas como seguridad, el Tratado de Libre Comercio y la relación bilateral entre México y el vecino país. Sin embargo, también desde allá criticó al gobierno de México, criticó las medidas y las reformas como la judicial y dijo que México o el gobierno de México está tratando de instaurar una dictadura en México. Y pues eso pues no viene de parte suya solo, sino que quizás fue un tema tratado con los güeros. ¿Y qué creen? Que se le aparece el diablo aquí en México, porque en el Congreso revivieron el desafuero que hace un par de años por lo menos se intentó en el Congreso en su contra por casos de corrupción cuando fue gobernador de Campeche. Y bueno, en el Congreso están reviviendo este caso. Bueno, pues el día de mañana la solicitud de desafuero se discutirá en la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro. Alito Moreno ha dicho que esto es una persecución política. Sin embargo, pues Alito Moreno tiene mucha cola que le pisen y vamos a ver qué sucede el día de mañana cuando se discuta su desafuero en la Cámara de Diputados. Hasta aquí llegamos con la información de UH Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Le pido que nos regale un like, que se suscriba, que comparta nuestros contenidos, que nos critique y muchísimas gracias y nos vemos en una próxima información importante para usted.